Imagino que habéis estado ya 2 jornadas oyendo mucha técnica y a mí me gusta ver la parte de riesgo laboral como trabajo con bioseguridad. Yo desarrollo mi trabajo en el Vicerrectorado de Investigación, soy técnico de ética en la investigación y formo parte de la Comisión de Ética en la Investigación y la Docencia de la Universidad del País Vasco. Y diréis, ¿qué pinta aquí un técnico de ética para hablarnos de genética y bioseguridad? Pues os lo voy a contar, a ver si soy capaz de engancharos a todos en el asunto de la ética, porque para mí es lo más bonito que hay. Se me había dicho que hablara de genética y de riesgo laboral. Bueno, el riesgo laboral en trabajos con genética es bioseguridad. Cuando oímos hablar de genética, ¿qué es lo que pensamos? Siempre pensamos en ese científico semidios que es capaz de manipular genes y crear seres extraños. El otro día estuve con mis hijos que querían ver la película de Jurassic World, que mediante manipulación genética crean un dinosaurio que es la bomba lironda de malo que es. Bien, pues si pensáis que yo voy a hablar de eso, no he venido a hablar de ese tipo de genética. Pero sí que es cierto que para trabajar en genética hay que utilizar una serie de técnicas que son técnicas que tienen riesgo biológico y que afectan, por tanto, al riesgo laboral de cualquier trabajador que esté utilizándolas. Todo el conocimiento que tenemos, o la mayoría del conocimiento que tenemos de genética, del genoma humano y demás, hemos llegado a ello gracias a la manipulación de muestras biológicas que pueden ser de origen humano o de origen animal, también a la generación de líneas celulares y su mantenimiento, que serían modelos in vitro, y por supuesto gracias a los modelos animales transgénicos, los famosos knockout y knock-in, que sería el modelo in vivo. Pues bien, trabajar con muestras biológicas conlleva un riesgo y luego veremos qué es lo que tengo que hacer yo como trabajador responsable en un trabajo que implique riesgo biológico. Lo mismo la generación de líneas celulares y manipular genéticamente. A ver, yo no sé si vosotros estáis muy acostumbrados a oír hablar de los transgénicos, pero yo recuerdo que cuando montamos el comité de ética y comenzamos nuestra andadura, pues lo primero que hicimos fue ver el seguro de responsabilidad civil que cubría a todos los trabajadores de la universidad, si cubría el trabajo, el derivado de su trabajo, que es investigación. Entonces nos reunimos con la persona que llevaba el seguro y estábamos protegidos si trabajábamos con ébola, pero trabajar con un animal transgénico no estaba cubierto por el seguro de responsabilidad civil. Y bueno, tuvimos un montón de reuniones hasta que convencimos a esta pobre mujer que un ratón transgénico es un ratón normal al que o se le ha puesto un gen de más o se le ha delectado un gen para que o sobreexprese una proteína o la inhiba. Pero es un ratón, no es un monstruo que puede hacer mucho daño. Sí que es cierto que dependiendo del vector que se utilice, del transgen que se utilice, podría tener riesgo. Pero en principio un ratón transgénico es mucho menos peligroso que el virus del ébola, muchísimo menos. Tantos así son medio tontos. Un ratón transgénico no tiene la capacidad de un ratón normal. Aún así tenemos que vigilar pues, el riesgo que puede conllevar esa investigación. Os cuento esto pues porque como había que hablar de genética, pues esto es algo que me parece que es bonito, que es curioso y por eso os lo traigo. Entonces, hay 2 maneras de generar transgénicos. Una es mediante una microinyección en el cigoto y la segunda, que es la que es más moderna, es la del vector targeting, que se incluye o se delecta y se hace a través de las células madre embrionarias. Las técnicas estas son muy lentas porque generar una progenie es difícil y que se siga generando es difícil en tiempo y en dinero. Y ahora mismo está muy puesta otra técnica que es la técnica CRISPR, que es muy gracioso el nombre, y hace lo mismo de una manera más eficiente y más rápida. Todavía en terapia no está puesta muy a punto, pero vamos, está ya más que en marcha. Estos son ejemplos de para qué sirve tener un ratón transgénico. En este caso,
se han hecho unos transgenes y se ha utilizado la proteína GFP, que es luminiscente, de manera que yo, una vez que tengo la progenie, puedo ver cuál de todos los ratones tiene el transgen que yo he metido, porque yo hago microinyección, pero no sé exactamente cuántos núcleos van a acabar teniendo el transgen. Si yo lo asocio a una proteína GFP, que es luminiscente, podré ver, veis en la fotografía de abajo, de los 6 ratones que hay, 3, los marrones, los puedo descartar, porque ahí no tengo un ratón genéticamente modificado. Tenemos células modificadas genéticamente, lo mismo, puedo distinguir a nivel celular con qué quiero trabajar, si soy capaz de marcarlo y lo puedo ver. Se pueden distinguir los bastones de los astrocitos en las neuronas y demás. Entonces, un poquito para que veáis para qué vale este tipo de trabajo. Todo esto se utiliza para estudiar enfermedades genéticas y se utiliza muchísimo para terapias del cáncer. En oncología la transgénesis se utiliza mucho. Vale, ahora empieza mi cuento. Yo os he contado un poquito genéticamente qué tiene que ver la genética, qué tiene que ver la genética con el riesgo biológico o con el riesgo laboral. Y ahora voy a hablar de un trabajo responsable y el marco ético de un trabajo responsable. ¿Y por qué? Pues porque la regulación de la ciencia, ¿por qué necesita tener una evaluación ética? Pues porque hemos visto que, aunque la ciencia es neutra, porque no es buena ni mala, el uso que se hace de ella sí que puede ser bueno o malo. Se supone que la ciencia lo único que nos va a dar es avance en científico, avance en conocimiento y, por tanto, mejora de las tecnologías, mejora de nuestro bienestar. Pero si eso no se utiliza bien, pues tenemos evidencias históricas. Se descubrió la fusión nuclear, que nos permitió tener buenas técnicas de radioterapia, pero también la bomba atómica. Lo mismo con los antibióticos, se descubrieron las vacunas gracias a los antibióticos, pero también la guerra bacteriológica. Luego, de todo este trabajo que supone un avance en la tecnología, hay una parte muy importante que es la responsabilidad de quien hace el trabajo y quien luego utiliza el resultado de ese trabajo. Y de esto es de lo que me gustaría hablaros hoy. Hay una visión ética que ha de considerar siempre los beneficios potenciales del conocimiento y los posibles riesgos que conlleva la obtención de ellos. Como investigador o como trabajador en riesgo biológico, tengo que ponderar cuál es el beneficio, cuál es el riesgo y, desde luego, nunca mi trabajo puede tener un riesgo superior al beneficio que voy a obtener. Bien, pues con el fin de evitar posibles daños, como ha ocurrido a lo largo de la historia, se deben aplicar criterios de precaución a los que se debe sumar una exigencia en la corrección metodológica, ética y legal. Y de esto se encarga un comité de ética de investigación. Nosotros estamos siempre al final de la cadena, el trabajo se ha diseñado y cuando ya se ha diseñado y antes de comenzarlo, el comité de ética lo evalúa. ¿Y qué es un comité de ética? Pues en la universidad el comité de ética es un grupo multidisciplinar de personas con diferentes formaciones, que lo que hace es evaluar la corrección ética, metodológica y legal de un proyecto de investigación que se vaya a realizar en la universidad, pero también de un trabajo que se puede realizar en el laboratorio de una empresa, en un laboratorio de criminalística o, bueno, aquello que os podáis imaginar. Me imagino que, dependiendo de vuestro trabajo, igual habéis colocado ya dónde podría estar el comité de ética. ¿Cómo evalúa un comité de ética? Pues son 5 los aspectos que evalúa el comité de ética. En primer lugar, la justificación social y el uso de agentes patógenos o de organismos genéticamente modificados. La capacitación del equipo investigador, la corrección metodológica de ese trabajo, aspectos éticos específicos y el cumplimiento de la normativa. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Os he puesto el link del Comité de Ética para la Investigación con Agentes Biológicos y Organismos Genéticamente Modificados, que es uno de los comités que está dentro de la Comisión de Ética. La Comisión de Ética tiene 3 comités. Uno para investigaciones relacionadas con seres humanos, otro para investigaciones relacionadas con animales y otro para investigaciones relacionadas con agentes biológicos y organismos genéticamente modificados. Los 3 hacen una evaluación análoga, es decir, los 3 evalúan la justificación social y del uso del material que sea, humanos, animales, agentes biológicos y transgénicos, la capacitación del equipo investigador, la corrección metodológica del trabajo que se va a realizar,
Aspectos éticos específicos serán distintos si yo estoy trabajando con seres humanos, si estoy trabajando con animales, que si estoy trabajando con agentes biológicos y organismos genéticamente modificados. Y por último, el cumplimiento de la normativa. A veces la norma nos exige cumplir determinadas autorizaciones, convenios, permisos para realizar nuestro trabajo. Vamos a empezar por el valor social. ¿Y qué es el valor social? Pues yo cuando planteo un trabajo, que da igual que sea un trabajo en la universidad que un trabajo en una empresa, he de plantearme qué sentido tiene, qué objetivos me he planteado yo para este trabajo. Sobre todo si estamos hablando de riesgo biológico, tengo que valorar el riesgo al que voy a someter, pues por ejemplo al grupo de trabajo con el que estoy trabajando, o incluso a la población que tengo más cercana, o incluso el ecosistema. Tengo que justificar por qué voy a trabajar con ese riesgo en cuanto a un fin que pueda ser bueno, pues en este caso, para la propia población o para mejorar el ecosistema. Voy a intentar poner ejemplos, lo que pasa es que todos los ejemplos que tengo son de la universidad. Son todos muy atractivos y por eso a mí me encanta contarlos. Por ejemplo, yo voy a hacer mi tesis doctoral y para ello me he planteado hacer un trabajo de investigación que implica riesgo biológico, porque voy a hacer una manipulación en unos ratones porque quiero llegar a ver pues, un determinado tipo de terapia en la oncogénesis pues de la leucemia. Vale, ¿cuál es la justificación de este trabajo? Mi tesis doctoral. Entonces, esa justificación es muy utilitarista y está perfecta, pero más allá de eso, yo tengo otro objetivo, que es que quiero, por lo menos, poder mejorar las técnicas de terapia de la leucemia. Ahí está la justificación social de mi proyecto. Eso es. O sea, todo trabajo puede tener una justificación totalmente utilitarista, pero siempre más allá de eso, aunque solo sea por el avance en el conocimiento, ahí ya habría una justificación. Es mucho más social, no es mía sola para mi tesis, sino para la sociedad en general. Máxime cuando estamos trabajando con riesgo biológico. Validez científica y metodológica. Hay una premisa en ética que es que un proyecto, un trabajo metodológicamente mal diseñado, éticamente es inaceptable. Y os voy a decir por qué. El método es el camino que yo recorro desde los objetivos que me he planteado, desde la hipótesis que me he planteado hasta los objetivos que quiero obtener. El método es ese camino que recorro, es decir, los materiales y los medios con los que voy a contar para hacer ese trabajo. Si yo diseño de mala manera mi trabajo de investigación y quiero, por ejemplo, caracterizar genéticamente una población aborigen australiana y me voy a Australia, me paga la universidad un avión, un viaje, hotel, voy allí, tengo la población, les pongo un cartel a los aborígenes y vienen 3. Saco las 3 muestras y como yo he dicho que voy a hacer mi trabajo y he venido hasta aquí, me llevo las 3 muestras, me las llevo al laboratorio y hago un trabajo con 3 muestras. Pues con 3 muestras no voy a poder hacer nunca la caracterización genética de una población. Es imposible. Hay un problema ahí estadístico de tamaño muestral. Pues eso es una incorrección. Incorrección que un comité de ética no puede permitir que el proyecto siga adelante. Porque ¿voy a obtener objetivos? ¿Los objetivos que yo me he planteado los voy a obtener? No. Entonces no tiene ningún sentido hacer esa investigación. En este caso me estoy refiriendo a que no debo molestar ni siquiera a los 3 aborígenes que me dan su muestra, me permiten que les saque sangre y me la lleve, ni siquiera a 3 les puedo molestar para algo que no tiene ninguna validez. No os digo nada si lo que estoy haciendo es trabajar con riesgo biológico. Si estoy trabajando con un patógeno de nivel 3, que puede haber un escape en el laboratorio, que puede haber una epidemia, tengo que ser mucho más responsable del trabajo que yo hago. Y desde luego, la corrección metodológica es inapelable. Un comité de ética es nuestro caballo de batalla, porque todo el mundo que te pide que le evalúes el proyecto y le dices, bueno, es que mira, aquí el método no lo tienes muy bien, la muestra no la has buscado muy bien, no has explicado bien los grupos, sería conveniente que hagas un piloto antes de lo que vas a hacer. Pues se enfadan muchísimo porque a mí, ¿qué me vas a contar tú? Esto lo ha evaluado un comité científico y no me han dicho nada. Bueno, pues porque muchas veces el comité de ética pica en cosas que son muy finas, pero que son muy importantes en la metodología. Capacitación del equipo, capacitación del personal que va a hacer este trabajo.
Pues hay un problema, porque realmente no hay capacitación para trabajo con riesgo biológico, salvo que hayas hecho algún curso de prevención, seas técnico de prevención o como vosotros que estáis yendo a todo lo que hay por ahí, pero no hay una formación reglada en riesgo biológico. Yo soy licenciada en ciencias biológicas, entré en el laboratorio en segundo de carrera y en la vida me ha dado nadie una clase de riesgo biológico, nunca. Yo creo que es un problema que tenemos en la universidad. Entonces, cuando empezamos a montar todo esto de la ética y la investigación, nos encontramos que de la misma manera que para trabajar con animales se exige una cierta capacitación, es decir, si yo voy a diseñar un trabajo con animales, se me exige un curso de 80 horas donde te explican los tipos de anestesia, de analgesia, las eutanasias, los modelos animales que hay. Y si voy a manipular el animal, se me exige un curso de 40 horas donde me dicen cómo tengo que poner la eutanasia, cómo tengo que extraer sangre en el ratón, en la rata, en el conejo. Es imposible tener un proyecto con animales o un trabajo con animales aprobado por un comité. Vamos, es imposible que te den animales en el animalario de tu centro si no tienes esa capacitación. Pues con agentes biológicos no tenemos eso, no tenemos nada. ¿Qué se exige? ¿Qué puedes exigir si no se ha dado nada de formación desde la universidad? Pues entonces en ese momento nos planteamos, bueno, pues vamos a hacer un cursito. Entonces tenemos un técnico de prevención que forma parte del comité y es la persona encargada de dar formación, da 4 horas de formación a todo aquel que vaya a empezar a trabajar con agentes biológicos. Si tú vas ahora mismo al Mount Sinai a hacer una estancia de 3 meses, antes de entrar en el laboratorio lo primero que tienes que hacer es un curso de formación. No te dejan entrar en un laboratorio si no haces el curso de formación en riesgo biológico. Es así. Y si te vas a Inglaterra, lo mismo. Bueno, pues nosotros que queremos ser y estar al nivel mundial, también tendremos que exigir formación en riesgo biológico. Este año hemos creado un curso, se ha puesto de moda los Open Massive Course, y hemos creado un curso en Myriadax. Es más completo, es de ética en la investigación en general, tiene un módulo de investigación con seres humanos, tiene un módulo de investigación con animales, tiene un módulo de investigación con agentes biológicos, pero bueno, es online, lo puedes hacer en tu casa, es gratis y te forma. Ahora mismo nosotros en el comité, con que hayas hecho el curso, damos por válido tu formación en riesgo biológico. Yo no sé en vuestro trabajo si hay algo parecido. Me imagino que desde el servicio de prevención se estarán dando cursos continuamente. Bueno, pues nosotros lo que hemos intentado es, y lo que vamos a intentar ahora es esto, meterlo de manera transversal en los grados y en los posgrados. De manera que si alguien va a entrar a trabajar en un laboratorio no le pase como a mí, que ha sido la experiencia la que me ha dado la formación. Lo ideal sería, yo tengo primero unos conocimientos técnicos, teóricos, y luego los aplico en el laboratorio. Los aspectos éticos, esto es mi campo. Yo siempre que voy a hacer un trabajo, pues desde el punto de vista ético tengo que ser responsable y tengo que pensar, ¿qué puedo dañar yo? ¿Qué valores tengo que proteger con el trabajo que voy a realizar? Pues con el trabajo con riesgo biológico son 2 los valores, la salud humana y el medio ambiente. Tanto los animales como el ecosistema. Y para ello hay 3 principios que hay que cumplir. El principio de precaución, prevención e información, que me imagino que ya os habrán hablado de ellos. Es decir, tengo que conocer el riesgo con el que voy a trabajar, tengo que minimizarlo al máximo y además tengo que informar a gente que pueda estar cercana y que le pudiera afectar mi trabajo. ¿Y esto cómo lo hago? Pues en primer lugar tengo que hacer una identificación del riesgo con el que yo voy a trabajar. Tengo que saber si hay una intención deliberada de uso de agentes biológicos o una intención o una exposición incidental. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, pues la exposición deliberada es, yo sé que voy a trabajar con un patógeno de nivel 2 porque está en el Real Decreto, porque es fulanito Sportsporium y lo tengo. Pero también puede ocurrir, yo estoy trabajando con sangre que me ha dado el Centro Vasco de Transfusiones. Por ejemplo, el Centro Vasco de Transfusiones no testa las muestras. Se supone que son muestras de gente sana, pero no las testa. Entonces llegan a la universidad y estas muestras podían venir infectadas, cuando menos, pues de hepatitis C o de VIH. Podrían venir, yo no digo que vengan en absoluto, pero podrían venir. Yo tengo que pensar cuál es el riesgo. El riesgo es alto. Tengo que tratarlas como unas muestras de riesgo alto. Eso es no intencionada. Se supone que son muestras de pacientes sanos, bueno, de pacientes no, de personas sanas, pero pueden conllevar un riesgo. Entonces lo que tengo que hacer es, primero,
Voy a trabajar con un determinado patógeno o con un determinado transgen que sé el riesgo que tiene. Perfecto. Identifico el grupo de riesgo. ¿Y cómo lo identifico? Pues en base a la cantidad, al volumen, al número de veces que voy a utilizarlo y luego a datos epidemiológicos. ¿Qué efectos nocivos puede tener el agente o el material con el que voy a trabajar? ¿Cuál es el grupo diana? ¿A quién puede afectar ese efecto? ¿Al ser humano? ¿Al animal? ¿Al medio ambiente? ¿Cómo va a ser su propagación? ¿Este hongo con el que estoy inoculando estos ratones es aéreo o por contacto en la piel? ¿Cuál es la frecuencia de infecciones? Estos son todo datos científicos, esto voy y lo busco, no es algo que tenga que saber yo. Sé cuál es el animal, si sé cuál es el patógeno con el que voy a trabajar, y si no, tengo que trabajar siempre, ya sabéis que en prevención siempre por encima. El segundo paso es, yo ya he identificado cuál es el riesgo biológico. Por ejemplo, vamos a suponer que son muestras sanguíneas. En la Universidad del País Vasco, cuando vienen muestras sanguíneas de personal sano, les exigimos que se testen de hepatitis C y VIH. Es caro, pero no queda más remedio. También se podrían obtener igual las muestras a través de algún centro que ya las mande testadas. Pero como no es así, el Centro Vasco de Transfusiones no las ha mandado testadas, es una obligación. O también puede ocurrir que yo haga un muestreo a mis compañeros de trabajo para hacer un pequeño trabajo piloto de algo que quiero hacer más grande. Pues también. O te mandan un certificado de que han recibido, son donantes de sangre y han tenido una extracción de sangre 3 meses antes, o hay que hacerles el test. O ellos tienen porque se lo han hecho. Pero con 3 meses de antelación, no más. Eso, pues porque en la universidad no tenemos, en el campus de Leioa, por ejemplo, no tenemos un laboratorio de contención C3, en el de Donosti tampoco, y solamente hay en el de Vitoria. No se puede ir uno con sus muestras a Vitoria porque además se colapsaría. Entonces, es la única manera. Y si no, pues habrá que trabajar por tener un laboratorio de nivel de contención 3. Una vez que he identificado el riesgo, lo que tengo que hacer es evaluar los momentos de trabajo. No solamente cuando yo estoy en la mesa manipulando, sino también desde el momento de la obtención. Es decir, tengo que valorar desde toda la trayectoria del patógeno o del transgénico, si viniera del Mount Sinai, tengo que evaluar toda la trayectoria y en cada momento tendré que pensar cómo se extrae la muestra, cómo se traslada, cómo se recepciona, cómo se almacena, cómo se trabaja, y además tengo que pensar también la gente que puede utilizarlo, pues desde el mensajero que lo va a traer desde donde sea la extracción hasta el bedel que va a ser el que lo recepcione. Tengo que tener en cuenta todos los grupos de trabajo y tengo que tener en cuenta que podría haber personas vulnerables dentro de mi grupo de trabajo. Podría haber una chica que de repente no, pero que se queda embarazada. Podría ocurrir alguien que de repente, eso sí, genere una alergia a animales con pelo. Todo eso lo tengo que tener planteado cuando voy a realizar un trabajo que implique riesgo biológico. Y una vez que he identificado el riesgo, lo he evaluado, tengo que poner medidas. ¿Y qué medidas puedo poner? Pues medidas técnicas o medidas sanitarias. Medidas técnicas y medidas sanitarias. Las medidas técnicas, ¿cuáles son? ¿Dónde voy a realizar este trabajo? Ya sé que hemos visto que era de contención 3, porque voy a trabajar con sangre humana que potencialmente podría tener, pues entre otras cosas, el VIH, que es de nivel de riesgo 3. ¿Cuál es mi lugar de trabajo? ¿Cumple las condiciones? El servicio de prevención lo habrá registrado, lo habrá evaluado y sabrá si cumple las condiciones para ser un laboratorio de contención 3 o no. Si cumple las condiciones para ser un laboratorio de contención 3, podré hacer aquí mi trabajo. Si no, me tendré que buscar un sitio que cumpla las condiciones para que yo pueda realizar mi trabajo. Además, volviendo a la responsabilidad, me tendré que plantear, ¿y yo esto lo puedo hacer con un patógeno de riesgo inferior? Pues me lo tengo que plantear, y si lo puedo hacer desde el punto de vista de la ética, debería hacerlo. Esto nos ocurre mucho en la universidad, en la docencia. Claro, plantear una práctica muy llamativa es muy bonito porque atrae a los alumnos, pero las prácticas muy llamativas generalmente conllevan más riesgo. Pues si yo lo que le voy a enseñar es
cómo se hace una caracterización genética con una gota de sangre, pues que es que una caracterización genética la puedo hacer con otra cosa. ¿Por qué voy a extraerles a los alumnos una gota de sangre para que hagan su propia caracterización genética si se podría hacer de otra manera? O si lo voy a hacerlo bien. Yo, que soy donante y que he donado hace 3 meses, me cojo una muestra y hacemos la caracterización de mi sangre, que la hemos testado, o me he hecho la analítica, ¿sí? Es decir, uno siempre tiene que tender a bajar el riesgo, sobre todo si el objetivo va a ser el mismo. Tengo que tener en cuenta el principio de información. Yo tengo que informar de que en este laboratorio se trabaja en nivel de riesgo 3 y tiene que estar en la puerta para que cualquiera que pase alrededor del laboratorio no diga, ¡ay, coño, que quiero decir una cosa sucia!, abra la puerta y se meta. Que sepa, por lo menos, si va a entrar, que el riesgo es de nivel 3. Esto va entroncado con el principio de autonomía. Yo soy autónomo para tomar mis propias decisiones, pero para ello tengo que tener información cierta y veraz. Y tengo que tener toda la información, ¿sí? De la misma manera tengo que tener en cuenta que hay personal de limpieza que puede entrar en el laboratorio. Pues a ese personal igual hay que darle una formación específica en riesgo biológico para que sepa qué es lo que no tiene que tocar o cómo tiene que entrar en ese laboratorio, o que no entren. Una señal y cerrado bajo llave y aquí no entra ni el personal de limpieza. O también tengo que pensar que hay personal de mantenimiento, que si se estropea una tubería y resulta que el problema está en mi laboratorio, el personal de mantenimiento puede entrar al laboratorio y manipular las tuberías. Es decir, tengo que tener claro que he de informar qué es lo que se hace, cuál es el riesgo y quién podría o no podría acceder al laboratorio. Para eso están las señales de riesgo biológico. ¿En el trabajo utilizamos algún tipo de protección? Pues hombre, dependiendo del nivel de riesgo, los equipos tendrán que ser diferentes. Igual con unas gafas es suficiente, igual necesito una mascarilla o además unos guantes, o no una bata sino un traje especial. Pues eso es algo que hay que planteárselo todo antes, y son medidas técnicas para minimizar el riesgo. Tengo que tener planteado cómo voy a desinfectar y descontaminar tanto el material biológico como las superficies que he estado trabajando. ¿Cómo voy a gestionar los residuos, tanto del material biológico, los residuos biológicos, como los punzantes, como toda la cacharrería que he estado utilizando? Y además me tengo que plantear con este trabajo qué accidentes puede haber. Pues me puedo pinchar, o tengo que plantear cuáles son los accidentes específicos del trabajo que yo estoy realizando y tener un protocolo de actuación de esos accidentes. Porque claro, el servicio de prevención de mi empresa tiene unos protocolos de actuación fantásticos, pero igual no se ha planteado esto que estoy haciendo yo. Entonces yo tengo que tenerlo planteado y lo tengo que tener en el laboratorio, y tiene que estar por escrito para que todo el mundo que esté en el laboratorio, si hay un accidente, si alguien se pincha, sepa cómo hay que actuar. No vale el ¡oh, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Eso tiene que estar todo preparado, sobre todo cuando voy a trabajar con riesgo biológico, y me estoy dirigiendo continuamente a la responsabilidad de quien está haciendo ese trabajo, ya sea un trabajo en una empresa, sea un proyecto de investigación, sea una práctica docente, porque quiero enseñar a mis alumnos algo. Y por último, vigilancia y protección de la salud. Nosotros en la universidad recomendamos que todo el personal que vaya a entrar en los laboratorios para trabajar con material biológico o con animales esté vacunado de la hepatitis C y del tétanos, incluidos los becarios de la universidad. Y esto corre a cargo del servicio de prevención de la universidad. Y además, en cuanto a medidas sanitarias, lo que os decía antes, tengo que tener en cuenta personas vulnerables que estén expuestas al riesgo biológico y necesiten medidas especiales, como las mujeres embarazadas, una alergia, etc. Bien, pues estos son los aspectos éticos que está clarísimo en riesgo biológico: evaluar el riesgo, poner medidas, informar. Es bien sencillo, solo hay que planteárselo antes de hacer el trabajo. Ese es el gran problema, que todo nos llega cuando ya estamos en plena vorágine. Y por último, el cumplimiento de la documentación, permisos y requisitos normativos. Esto ya es por norma. Desde luego, tengo que avisar, a comunicar al servicio de prevención, no solo de cuál es el patógeno, sino cuáles son las personas que van a estar en contacto con ese patógeno o con el transgen,
y cuál va a ser la fecha de comienzo y de fin de la actividad, porque el servicio de prevención tiene que estar informado de eso. Si hay algún accidente, si ocurriera de repente una epidemia, se podría saber dónde está el foco de la infección. El seguro de accidentes y de responsabilidad civil. Nosotros hemos hecho, trabajando muchísimo con el seguro de responsabilidad civil de la universidad y dándole mucho más dinero al año de lo que le dábamos hasta entonces, que todas aquellas investigaciones que se realicen en la universidad, incluso tesis doctorales, trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, que se realicen en la universidad y que tengan el informe favorable del Comité de Ética, están cubiertas por el seguro de responsabilidad civil. Aquí, bueno, pues el resultado de mi trabajo, que es investigación, sea pues que me he pinchado y que he tenido un accidente y el seguro me cubra, es fácil. Es mucho más difícil cuando estamos investigando, por ejemplo, con niños en un colegio. Vamos a suponer que yo voy a tomar muestras de niños porque les voy a hacer, bueno, aquí en psicología, por ejemplo, se hacen muchos estudios sobre agresividad infantil y la agresividad se mide, entre otras cosas, se les pasan un montón de test y de encuestas, pero también les toman una muestra de saliva. Pues si hubiera alguna infección en la toma de la muestra, en un colegio, no en la universidad, el seguro de responsabilidad civil cubriría siempre que esa investigación haya pasado por el Comité de Ética y tenga el informe favorable. Hasta ese punto llega a cubrir. El protocolo de actuación en caso de accidente no solamente me tiene que decir el investigador que lo tiene, sino que me lo tiene que enseñar. Y el técnico de prevención se encarga de ver si el tipo de riesgo con el que se trabaja y el protocolo de actuación frente a accidentes es correcto. Además, si yo trabajo con organismos genéticamente modificados, tengo que solicitar autorización al Ministerio de Agricultura. Primero solicitar autorización, vienen, me revisan las instalaciones, revisan el bicho con el que trabajo, demás, y cuando me dan la autorización tengo que notificar que voy a empezar a trabajar con el animal. Pues eso es todo lo que revisa un comité de ética. Es un trabajo súper divertido, es engrandecedor. Yo, vamos, ahora mismo, después de todos los años, yo he hecho investigación, he hecho gestión y ahora mismo estoy en la gloria con lo que hago y vamos, es que me encanta. Y no sé qué más deciros, esto es todo. Si tenéis alguna duda, pues yo estoy encantada de resolveros.